Hay veces que cuando viene la ola, uno tiene que prepararse para ver cómo puede hacer frente para que la ola esa no te termine derribando. Acab, dentro suyo tenía una de las peores bestias. ¿Y cuál era? Busquen cualquier cosa, pregúntenle a su papá, a su mamá, a su abuela, a su tía, a su tío. Dice, tío o abuela, ¿qué puedo sembrar? Que no represente mucho esfuerzo, ¿no? Porque con todas las actividades que ustedes tienen, me imagino que son gente muy ocupada, o al menos intentan serlo, ¿no? Entonces pueden decir, a ver, en un momento voy a hacer germinar una plantita. Y bueno, y pongan ese desafío de decir, bueno, vamos a ver en cuánto tiempo lo puedo sembrar. Y les puedo asegurar que después de ver un poco de TikTok, Instagram, Reel y memes, van a ir a ver la plantita si creció o no. Y por ahí se van a olvidar. Y cuando se olviden, van a pasar un tiempo y van a ir a ver la plantita, va a estar prácticamente muerta, si no la regalen todo eso. Bueno, hay veces que así sucede cuando uno, o sea, en cuanto a la economía, y sobre todo en aquel tiempo la economía era basada justamente en la ganadería, en todo lo que es el sembrado. Pero no era producto de que había una sequía o de que circunstancialmente hubo una situación extrema. No, ya era algo endémico, algo que había llegado para quedarse ahí. El hambre era grave, dice la Biblia, grave. Entonces, y cuando una nación está bajo una situación específica, todos los integrantes de una nación lo sufren, sean buenos, sean malos, sean jóvenes, sean adultos, sean niños. Cuando la economía de la casa empieza a tambalear, no lo sufre solamente el papá o la mamá son los que mayor angustia tienen en sus corazones, pero también los niños o los jóvenes. ¿Por qué? Porque ya lo que estábamos acostumbrados a pedir o a exigirle a nuestros padres ya no nos pueden dar. Y nuestros padres a veces vienen con gran sinceridad en el corazón y dicen, miren, no estamos en tiempo y no estamos en momento de hacer gastos extras. Entonces, cuando las cosas están mal en cuanto a lo económico, todo se afecta. Al bueno, al malo, al estudioso, al no estudioso, al vago, al trabajador. ¿Por qué? Porque todo es afectado. Pero esto en cuanto a la economía. Pero las escrituras no revelan simplemente o no nos quieren dar una enseñanza en cuanto a una cuestión económica, sino que también a otras cuestiones mucho más fuertes y más poderosas que hacen que uno pueda atravesar incluso los momentos más críticos. Hace unos días yo venía viajando con el pastor Cortés y él dijo mientras veníamos charlando, mientras hablamos, me decía, hay veces que cuando viene la ola, uno tiene que prepararse para ver cómo puede hacer frente para que la ola esa no te termine derribando. Entonces cuando hay situaciones que pueden ser económicas o de las que fueren, o de las que pudieran suceder, es cómo pararse ante eso y cómo hacer frente ante situaciones así adversas. Bueno, el pueblo de Israel en ese momento no solamente tenía que padecer el hambre, sino también, ¿qué otra cosa más? La tiranía del rey, la persecución. Porque dice, miren, y Acab llamó a Elías, y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel, dice, destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cueva y los sustentó con pan y agua. No solamente que había hambre, sino que también había persecución. ¿Pero a quién se lo perseguía? Al bueno. El bueno siempre va a sufrir la persecución. Siempre. Entonces, el contexto era de hambre y de persecución. Pero no cualquier persecución. Persecución al bueno, al que quiere distinguirse, al que tiene otros valores, al que tiene otros fundamentos, al que no se resigna a esto es así y se acabó. Entonces, el hambre que también habla la Biblia es un hambre de escuchar palabras y palabras de Dios. Jesús dijo,
no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Entonces, las Escrituras, la Biblia, es parte como de una pequeña porción del pensamiento de Dios hacia la humanidad. La Biblia no es todo el pensamiento de Dios para la humanidad, no es todo, porque todavía Dios ha dejado reservado cosas, tanto para esta tierra, para revelarse al hombre, y cosas que ojo no vio ni oído yo, que Dios ha preparado allá en el cielo, ¿no? ¿Qué dice en el medio del hambre que existía? Acab, que era el rey, ¿por quién se preocupó? ¿Por dar respuesta a ver cómo hacemos para resolver el hambre en mi pueblo? No. Bien, fíjense lo que dice. Dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin ¿qué? Sin bestia, ¿no? Las bestias tienen que vivir. Y la peor bestia que tenía Acab, ¿qué imaginan ustedes que pudo haber sido? ¿Cuál era la peor bestia que tenía Acab, pero que no comía hierba? Acab, dentro suyo, tenía una de las peores bestias. ¿Y cuál era? Su corazón era peor bestia. Y no comía hierba esa bestia. ¿Se alimentaba de qué? De la injusticia, del dolor, se alimentaba de la persecución, se alimentaba de la ebriedad que le provocaba estar en una posición de poder y autoridad y hacer que todos los súbditos estén bajo su mando y no elevar ni siquiera una voz de protesta. Pero en medio de esa situación caótica, en medio de una crisis no solamente de hambre de alimentos, sino de hambre de valores, de hambre de tener una línea de pensamiento que nos haga trascender, que nos permita formarnos como seres humanos. En ese contexto tan dramático y triste estaba un Abdías. No tenía poder, tenía que trabajar, tenía que obedecer las órdenes del rey. Cuando el rey lo llama para que vaya a recorrer el país, no dijo: no, vos sos un tirano. Él fue, pero hacía su trabajo. Pero su actitud ante la situación y su manera de enfrentar la situación adversa que vivía todo un pueblo, y los que eran mayormente perseguidos, porque los que eran perseguidos no eran la gente que andaba recogiendo en la basura, no eran los pobres que lo habían perdido todo, no, eran aquellos que podían enseñarle al pueblo a tener una línea de pensamiento distinta, que podían tener valores que los van a hacer trascender por el resto de sus vidas. ¿Y quiénes eran esos? Los siervos de Dios, a quienes Dios había escogido. Ustedes hoy, pues, son, de alguna forma y en alguna medida, son siervos de Dios y siervas de Dios, pero no por título, sino porque ustedes no se pueden conformar a lo que cualquiera diga y cuál es la forma en la que tenemos que encarar la vida, y aún en una crisis que ya no es una crisis quizás económica, sino una crisis cultural, a donde las cosas malas se resaltan y se realzan con mayor preponderancia, y las cosas buenas es como que mientras las mantengan escondidas, mejor todavía. A donde la trampa o el tramposo o el malo se enseñorea del bueno y pone su impronta, su impronta es como decir: bueno, aquí se va a hacer porque esta es nuestra línea de pensamiento y nosotros tenemos que seguir con esa línea de pensamiento, y todos los demás nos tienen que obedecer, nos tienen que seguir, y punto final, y no hay ninguna queja. Y aquel que ose quejarse, entonces lo perseguimos, pero no lo perseguimos simplemente para hacerlo callar. Dice:
Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cueva y los sustentó con pan y agua. Reservó gente que cuando Dios ponga un freno a la tiranía, esos hombres podían enseñarle al pueblo. Podían ayudarle a hacer entender qué es lo bueno, qué es lo malo, a dónde van a poner la fuerza y a dónde no, a dónde vale la pena invertir y a dónde no vale la pena invertir. El contexto de la situación era grave. Jezabel persiguiendo a los siervos de Dios, el bueno siempre perseguido. El malo no, porque el malo tiene 1001 formas de esconderse, de escondites. El bueno no. El bueno no, porque el bueno es transparente, porque ha fundado su vida con buenos valores. Abdías dijo, a mí no me interesa si me descubre Abdías, se me descubre Acab, se me descubre Jezabel. Yo voy a resguardar gente que con valor, y los voy a cuidar y los voy a sustentar, porque ellos después nos van a ayudar a salir de los momentos difíciles. ¿Saben cuántos jóvenes yo he hablado a lo largo de mi vida que me han contado cosas muy tristes? Pero muy tristes. Y quizás en muchas ocasiones no por culpa de ellos, sino por haber sufrido abusos, haber sufrido desengaños, abandonos. Entonces, hoy tenemos el desafío o de tener dos tipos de personas en quien reflejarnos. O Acab y Jezabel, que lo único que les interesaba es alimentar a la bestia de su mal corazón, alimentar con envidias, con rencillas, con enojo, te hago callar la boca, con bullying, ¿quién sos vos? Sos la más fea, sos la más... sos el negro, sos el villero, sos esto. Eso era lo que de alguna forma, de alguna manera, nos quiere enseñar Dios, que el tirano hace así. No le importa el sufrimiento del otro, no le importa el dolor. Ustedes como hijos no pueden ser tiranos, como amigos no pueden ser tiranos. Y si tienen un sentimiento, un amor que algún día será correspondido, tienen que saber que el amor no hace nada indebido. Nada indebido. Nada que dañe a otro. Entonces, ¿cómo asimilar y cómo tener la línea de pensamiento que tuvo Abdías? Bueno, para eso se necesitan tener valores. Valores inculcados y grabados con fuego en el corazón, y que uno los tiene que ejercitar. Los valores son como los músculos, ¿no? Si vos no los ejercitas, bueno, nosotros con mi señora empezamos a ir al gimnasio porque decimos, ya estamos viejitos, y va a llegar un momento en que, o sea, la masa muscular se pierde y se va. Entonces necesitamos caminar, necesitamos hacer fuerza. Entonces para eso, bueno, le vamos a hacer pesa. Bueno, los valores también son así. Ahora, la grasa vos la podés adquirir en cualquier momento, ¿no? O sea, subir de peso es fácil, bajarlo no. Para eso para eso tenés que ejercitarte. Bueno, los valores son como los músculos, a los cuales uno los tiene que ejercitar, los tiene que poner por obra. Nadie me preguntó, o tal vez están en su mente pensando, ¿qué tipo de valores? Bueno, lo que son importantes para hoy como jóvenes ustedes: la empatía, la bondad, la solidaridad, el buen corazón. La empatía, ¿qué es la empatía? La buena fe. Actuar de buena fe. Actuar de buena fe es ser transparente. No importa si a veces la transparencia te va a traer perjuicio con todos los demás. Pero nosotros como creyentes tenemos que aprender a vivir de verdad, con la buena fe.
La buena fe, la transparencia. La buena fe no significa no cometer errores, porque la buena fe está muy emparentada con las buenas intenciones. Y cuando uno tiene buenas intenciones del corazón, la buena fe te hace reconocer que tal vez te equivocaste, te hace reconocer que tal vez no fue correcto lo que hiciste, intentaste hacerlo de la mejor manera y no te salió. La empatía, ponerse en el lugar del otro. Ponerse en el lugar del otro, porque a veces uno cree, y a veces cuando estamos en una etapa, en una edad de la adolescencia, de la juventud, de la preadolescencia, a veces pensamos que el otro no sufre. Porque como nosotros no sufrimos cuando nos matamos de risa del otro, parecería que el otro no le va ni le viene. Pero a veces la gente sí sufre. Y después de eso provoca tal vez que el joven que sufre el desaire, que sufre a veces el ninguneo, que son palabras por ahí que después se siente como retraído, se siente mal, se siente como que está por fuera de un círculo y que no puede entrar. Nosotros entonces con empatía podemos hacer que ese se incluya. Que esa persona que está un poco más apichonada lo podemos incluir. O que la persona que a veces no puede llegar a hacer algo, nosotros lo podemos ayudar. Eso es la empatía, ponerse en el lugar del otro. La buena fe, la empatía, la solidaridad, el buen corazón, son ladrillos de nuestra construcción. Y yo se lo he nombrado algunos nada más. No le he nombrado todos, pero sí sé que son valores que les van a poder ayudar a cada uno de ustedes. El respeto a los padres, respeto a sus hermanos, respeto a sus amigos. Y estas cosas, miren, les van a ayudar a evitar conflictos, a evitar malos entendidos, a ser buenos referentes, porque hoy el mundo necesita de buenos referentes, que sean decididos, que sean empáticos, que tengan buena fe, que sean respetuosos, que sepan hacia dónde van, que digan, bueno, ¿sabes qué? ¿Por qué no vienes a jugar? No, porque tengo un parcial mañana. Bueno, pero si no estudiaste hasta ahora, no vas a aprender en 4 o 5 horas. Bueno, no importa, pero al menos lo voy a intentar. Y no estoy pensando en mí, sino estoy pensando en el sacrificio de mis padres, en el esfuerzo de mis hermanos, en la alegría de que le puedo generar a mis compañeros diciendo, ¿sabes qué? Anoche me quedé estudiando toda la noche y pude sacar la materia. Al joven que dijo, ¿sabes qué? Yo también estudié hace 14 noches, pero no pude sacar la materia. Vine que yo te puedo ayudar. Establecemos un tiempo. Son cuestiones que los van a hacer trascender y que les van a ayudar a ser personas distintas. La conclusión. Acab y Jezabel murieron en el peor de los momentos de sus vidas, de la peor manera. Acab queriendo reconquistar, pensando que podía evitar quizás la justicia de Dios, terminó muerto en una batalla que no debía haber ido porque no estaba preparado, y alguien fortuitamente tiró una flecha al aire y le clavó en la espalda a Acab. Y Acab vio que la batalla arreciaba y salió y murió, dice, de pie. Pero eso de pie es como decir, como dicen algunos, murió con las botas puestas. No, murió en medio de su orgullo. Pero murió de pie. Y dice la Biblia que los perros lamieron la sangre derramada por Acab. Jezabel también tuvo la misma suerte, o el mismo destino, o el mismo fin. De un estilo de personas injustas, tiranas, soberbias, sin empatía, actuando con doblez. Es terrible la vida de estos hombres, de este hombre y esta mujer. ¿Pero por qué?
porque la bestia de su corazón se alimentaba así, haciéndole sufrir a otro, haciendo tener tristeza a los demás, sin importarle. La Biblia no cuenta cómo fue el final de Abdías, pero sí sé que la Biblia dice que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Abdías construyó su vida con herramientas y con materiales firmes y sólidos. Hoy ustedes tienen el desafío, a partir de ahora, sobre qué van a edificar sus vidas, cómo se van a preparar. La actitud ante la vida. La Biblia dice que nadie puede poner otro fundamento que aquel que ya ha sido determinado por Dios, que el fundamento es ¿quién? Cristo. Cristo. Y la Biblia dice que sobre ese fundamento uno tiene que edificar. Cristo es la roca, Cristo es el fundamento, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las peores tribulaciones. Dios dice en las Escrituras que Él hizo la luz y las tinieblas. Por lo tanto, todo ser humano vamos a tener que atravesar momentos de luz y momentos de tinieblas. Dios hizo tanto el día como la noche. Y Dios es el que nos va a acompañar en los momentos de oscuridad y en los momentos de luz, para que la luz no nos ciegue, como le pasó a Saulo de Tarso, que una luz lo cegó completamente y en lugar de identificar que era Cristo, no supo quién era y cayó al piso. Sin embargo, Dios después lo levantó, y esa luz después fue la forma en la que este varón construyó su llamado. Dios es el que hizo todas estas cosas, y es el que nos va a dar y les va a dar a ustedes esa posibilidad en su corazón de no alimentar una bestia. Porque el pueblo se moría de hambre. ¿Y qué le preocupó acá? No, los caballos, las mulas, las bestias. Pero Dios es el Dios de día y el Dios de noche. ¿Y qué significa eso? Dios de día y Dios de noche. Se los voy a compartir en una convención en enero. Y se van a sorprender.